maestro Argenis Iván Mejía Chavarría, y en esta ocasión nos acompaña el contador público certificado Alejandro Rodrigo Bautista Cruz, que nos va a impartir una conferencia de auditoría de estados financieros. También nos acompaña el maestro José Santiago Pérez Morales, quien va a hablar acerca del tercer colaborador fiscal. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos reunidos en el recinto más sagrado que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, en este auditorio Dr. Jaime Torres, de la Facultad de Estudios Superiores Campus Cuautitlán. En esta ocasión los hemos invitado a toda la comunidad universitaria y también a algunas personas que fueron alumnos, exalumnos, egresados e invitados especiales a esta magna conferencia magistral en la que hemos tocado ya algunos temas, como el día de ayer que comenzamos. Todavía tenemos el día de mañana, ¿sí? Ya la última conferencia, y están cordialmente invitados. Para tal efecto, quiero tener la oportunidad de presentar al maestro licenciado en Contaduría Rafael Galván, que va a ser el moderador de esta sesión, ¿sí? Y que va a hacer la presentación de nuestros invitados. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Como bien lo menciona el maestro Astorga, es muy importante esta serie de conferencias. Hoy es el segundo día respecto a los aspectos relevantes del paquete económico 2020. Hoy se abordará el tema de la auditoría financiera y el tercer colaborador fiscal. Para ello, me complace presentar a el contador público certificado Alejandro Rodrigo Bautista. Voy a leer una pequeña semblanza de su trayectoria. Es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Dentro de su desarrollo profesional en auditoría financiera y fiscal, participó en el despacho Juan Cortés y Asociados. Es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, socio activo del Colegio de Contadores Públicos de México. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios, colabora actualmente con el despacho Bautista y Asociados y cuenta con el registro ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal en el SAT. También está con nosotros el maestro en auditoría José Santiago Pérez Morales. Él es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, con una maestría en auditoría por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de la Administración Central de Coordinación Evaluatoria, perteneciente a la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria desde el año 2014. También trabajó como auditor interno en una distribuidora de telefonía celular y después ascendió a jefe de activaciones en la misma empresa, la cual se denomina Asicel. Si bien el paquete económico 2020 trae diversas repercusiones para nuestra licenciatura, que será importante abordar, hoy la auditoría financiera se va a convertir en una herramienta primordial para dar validez a las cifras plasmadas en los estados financieros que nos permitan cumplir de una manera oportuna y puntual con las obligaciones fiscales. Si bien no habría mejor nombre que un tercer colaborador fiscal que el maestro Santiago abordará, cedo la palabra al contador público Alejandro Bautista para ahondar más en el tema. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes, alumnos e invitados. Quiero agradecer a los coordinadores del evento, aquí a mis compañeros aquí en el presidio, al profesor Francisco Astorga, al profesor Argenis, al profesor Galván y aquí al maestro Santiago. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es auditoría financiera. Sin duda, hoy tenemos, dada las reformas fiscales, debemos tener registrada todas las operaciones
dentro de la información financiera. Hoy tenemos un gran vigilador, que es la Secretaría de Hacienda, respecto de las operaciones simuladas. Hablar sobre auditoría financiera es muy extenso. Me voy a enfocar solamente a dos temas importantes que pueden repercutir en la preparación de los estados financieros. Necesitaríamos más sesiones para hablar sobre auditoría financiera. Sin embargo, vamos a dar un preámbulo para que veamos el entorno y principalmente me voy a enfocar a una modificación que sufre. Ha habido varias modificaciones que tienen las normas de información financiera. Hay una modificación que se da al D5, que es el de arrendamiento, y hay otra modificación, pero esta no es una modificación. Hoy, dadas las exigencias, necesitamos que los estados financieros reflejen la información financiera de una manera veraz. Y entonces tocaré la norma de información financiera C22, que es criptomonedas, que hoy por hoy, dadas las empresas que ya utilizan, hacen operaciones o transfieren activos de este tipo, necesitan registrar sus operaciones en los estados financieros. Entonces, vamos a empezar hablando sobre lo que es la planeación de la auditoría financiera. Vamos a ver entonces que quien lleva a cabo este trabajo principalmente debe ser un auditor. Nosotros sabemos que existen auditores internos y auditores externos. Normalmente la auditoría externa se apoya del trabajo que realiza el auditor interno de la empresa, siempre y cuando exista ese auditor o esa área dentro de la empresa que vamos a examinar. ¿Cuál es la finalidad de una auditoría financiera? Llegar como auditores a revisar que todas las operaciones de los estados financieros se reflejen de una manera adecuada y razonable y que se hayan elaborado en base a normas de información financiera. Vamos a ver entonces que el auditor va a hacer o va a emitir una opinión respecto de esta auditoría. Vamos a dar observaciones, sugerencias de lo que vayamos encontrando. Normalmente el informe que se genera por este tipo de trabajos nosotros le llamamos dictamen o opinión. Esta opinión se fundamenta en la NIA 700. Ahí me dice qué elementos debe estructurar esta opinión y normalmente se establece a través de párrafos y vamos a delimitar la responsabilidad que tiene la administración. Perdón, con estos fríos la tos nos persigue, no nos hemos podido componer, entonces por ahí como que me pasa lo de los cantantes. Yo tenía un chorro de voz, pero a veces se me va. Entonces una disculpa si por ahí luego las palabras quedan medias cortadas. Bueno, se establece la limitación de la preparación de los estados financieros en esa opinión y la responsabilidad de la preparación es de la administración, no del auditor. ¿Cuál va a ser la responsabilidad del auditor? La opinión. Y la opinión se va a fundamentar en base a la planeación que se hace o tomamos como referencia la NIA 300. Pero deberemos elaborar papeles de trabajo. Los papeles de trabajo, también las normas internacionales de auditoría, que para abreviar luego voy a decir NIAS, se van a fundamentar en la documentación de la auditoría, la NIA 230. Bueno, vamos a ver entonces que los estados financieros que vamos a dictaminar deben ser en su conjunto, es decir, debemos revisar los 4 estados financieros básicos. Comentaba en la mañana con algunos de sus compañeros que si yo soy contratado para llevar una auditoría distinta a los estados financieros, ¿qué normativa debo utilizar? Bueno, afortunadamente tenemos las normas, nuestra norma doméstica que se llama normas de atestiguamiento, o normas para atestiguar. Entonces, si ustedes son contratados para llevar a cabo una auditoría especial, para un rubro específico, pues usamos normas de atestiguamiento. Regla general,
NIAS solo cuando revisamos los 4 estados financieros básicos. Si no, entonces usamos normas de atestiguamiento. Por ahí tenemos normas de revisión también de la serie 9000, por ahí tenemos una que otra de la serie 11000, pero básicamente estas son las que vamos a utilizar. Cuando hacemos la parte de la planeación, normalmente hay muchos puntos importantes, pero lo que nosotros sugerimos es que nos vayamos a las áreas más importantes operativas de la empresa. Todas las áreas son fundamentales, sin embargo, hay puntos que pudiéramos detectar que hay debilidades en los controles. ¿Por qué? Porque eso implica que habrá más riesgo. Sin embargo, sabemos que hoy la norma de información financiera también nos obliga a llevar a cabo la revisión de los riesgos de fraude que pudieran existir dentro de las organizaciones. Aplicamos un control, un cuestionario para determinar el grado de riesgo que pudiera generarse en las operaciones y en el proceso de la organización. A veces cuando llegamos a revisar las empresas, lo primero que vamos a solicitar son los manuales de políticas y procedimientos. Hay ocasiones, aunque parezca increíble, que hay empresas que no cuentan con esos manuales. ¿Por qué? Porque a lo mejor han sido empresas que nacieron como personas físicas que fueron creciendo y no tuvieron el tiempo necesario para ir planeando estos procedimientos, estas políticas, o son empresas familiares donde uno hace de todo, el dueño hace de todo y no le dan importancia a esta parte. Pero estos procedimientos lo que van a hacer es simplificar y hacer más eficiente la operación, porque puedo tener personal que esté duplicando un mismo trabajo y no me doy cuenta si no tengo estos manuales y políticas y procedimientos. Esos controles tenemos que revisarlos, tenemos que hacer una evaluación de esos controles. ¿Qué tan eficientes son? Con el paso del tiempo, las organizaciones crecen y esas políticas o procedimientos pueden dejar de ser efectivos. Se tienen que estar actualizando de manera constante. Y así vamos a ver que dentro de esta planeación estableceremos tiempos, movimientos, oportunidad, el alcance, determinaremos la importancia relativa en base a la materialidad. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que en muchas de las empresas una problemática que se presenta es inventarios, el rubro de inventarios. Si la empresa constantemente está presentando ajustes a inventarios en el rubro de inventarios, la mayoría de las razones dicen, bueno, es que hubo un faltante. Los ajustes que se hacen a esa cuenta, tendríamos que ver qué es lo que está sucediendo. Podría haber varias situaciones y entonces ahí entraríamos en materia de fraude. Bueno, vamos a ver entonces que, bueno, aquí seguimos hablando sobre la planeación. Puede haber muchas áreas, una área de riesgo puede ser el área de inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. ¿Por qué pueden volverse áreas de riesgo? Imaginemos que en cuentas por pagar determinamos que estamos comprando una materia prima cara y de baja calidad. ¿Puede ser un riesgo? Porque puede haber entonces una complicidad o alguien está obteniendo un beneficio por esa operación. ¿Qué dice la regla? Que nosotros, como política, el proveedor, o en este caso el gerente de cuentas por pagar, y junto con el área de inventarios, deben haber cotizado ese producto por lo menos debemos contar con 3 cotizaciones de diferentes proveedores para demostrar que no estamos
teniendo preferencia o estamos optando por un proveedor que no nos esté generando algún beneficio a la empresa. Entonces, ahí puede haber un riesgo. Cuentas por cobrar, ¿qué pasa si encontramos cuentas por cobrar? Imaginemos que hay riesgo. ¿Por qué hay riesgo? Porque a lo mejor tenemos una antigüedad de saldos mayor a la establecida y a lo mejor los créditos que se otorgan son de 30 días y tenemos antigüedades de 60. ¿Sería normal? ¿Sería adecuado? No se está cumpliendo con las políticas y procedimientos. Todos esos puntos, si no se atacan, aquí lo interesante es en forma oportuna, de nada sirve. De nada sirve que después de 12 años me dé cuenta que había errores, que no estaban cobrando en tiempo y forma. Vamos a ver entonces que para efectos del riesgo vamos a tener la NIA 240 y la NIA 330, donde nos hablan sobre la planeación, determinar el riesgo probable que se genera y el riesgo de fraude. Por otra parte, para efectos de los controles, dice la NIA 265 que debemos tener una comunicación respecto de las deficiencias de control interno con el gobierno corporativo o con la administración. Una vez que se hace la revisión, se determina qué tan eficiente es el control interno, tendremos que hacer un reporte. ¿De qué va a depender que se mejore o no? Principalmente de la administración, no del auditor. Ellos son los que tienen que ver esta parte. Hoy en día también tenemos que hacer revisión de estos controles a través de ¿qué? ¿Qué son las TICs? Tecnologías de la información, ¿sí? Entonces, vamos a ver más adelante también ahí, cuando hablemos de criptomonedas, estas empresas que se están poniendo de moda, que manejan operaciones vía electrónica y básicamente de las criptomonedas. Tenemos que hacer revisiones también de esos procedimientos. Hoy es importante saber que los controles o los paquetes o software que maneja la empresa cumplen con estándares de seguridad adecuados, que no pueden ser alterados o violados por gente externa. Entonces es importante saber el grado de seguridad o de candados que tienen estos equipos. Es importante también mencionar que actualmente la mayoría de las empresas tienden a utilizar los RPs respecto de este punto para tener más seguridad. Vamos a ver también que debemos llevar a cabo la revisión de operaciones extraordinarias o estimaciones. Hay empresas que de repente llegamos a la revisión y descubrimos que tienen estimaciones de cuentas incobrables y que no están fundamentadas, que solamente las hicieron porque a alguien se le ocurrió. Entonces, tenemos que revisar estas estimaciones que generan las empresas en forma regular, porque hay empresas que también hacen estimaciones a inventarios, de inventarios obsoletos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Recuerden que la norma no se pelea mucho con la parte fiscal. Sin embargo, fiscalmente, cuando alguien quiere destruir un inventario, debe seguir un procedimiento. No es sencillo de decir, esta silla ya no me sirve, aviéntenla a la basura. Eso no sucede, porque desde el punto de vista fiscal, si tenemos faltantes en inventario, para la autoridad pueden ser ingresos no declarados. Ojo, es importante. Por eso hay que seguir la mecánica de destrucción que aparece en la página de internet de la Secretaría de Hacienda y darle seguimiento. Bueno, todo esto nos va a llevar a lo que es fraude y error. Decimos que la diferencia entre fraude y error es que el error es involuntario. Nadie quiere hacer daño. Me equivoqué al procesar y puse un 0 o un número de más. Fraude es aquel entonces que se hace en forma intencional por uno o varios individuos de la organización
A cualquier nivel se puede dar esto. Y que a través del uso de engaños van a obtener una ventaja injusta e ilegal. De esta forma, entonces, vamos a ver que si sucede esto, los estados financieros pues van a reflejar cifras erróneas. Y para efecto de tomas de decisiones, pues no nos van a servir estos estados financieros. La mayoría de las veces, los errores o irregularidades que se presentan se enfocan a los activos. Y dentro de los activos, vamos a ver que puede ser, ¿dónde puede darse ese riesgo? Principalmente en la malversación o entradas de mercancías. ¿Cómo se daría? Imaginemos que llegan 10,000 piezas del proveedor, pero el almacenista, en lugar de registrar las 10,000 piezas, dice que llegaron 9,000, por dar la cantidad. No reporta todo lo que está llegando. Y después, ¿qué sucede con esas piezas físicamente? Que si llegaron esas 1,000, las empieza a sacar. O al revés, cuando hacen las ventas a los clientes, según él dice que manda la mercancía completa, y cuando llega al cliente hay faltantes. Y entonces hay que ver quién se quedó con esos inventarios. Los escondió el almacenista, el transportista. Entonces vean que ahí se dan muchos grados de riesgo. O de plano el robo. Me llevo los activos, me llevo la computadora de la empresa. Además no hay control, no existe una salvaguarda que firme o que me hayan hecho firmar donde yo diga que este equipo está bajo mi responsabilidad. ¿Sería fácil llevarse esos activos? Hablando de computadoras portátiles, sería muy fácil si no hay control, y muchas empresas carecen de estos controles. A veces pues, no es porque tengan confianza, demasiada confianza al personal, es que no saben que deben utilizar estos controles. Solo hasta que tienen los problemas de fraude, entonces empiezan a poner atención en estos detalles. Vamos a ver también que hablábamos de los pagos de mercancía o servicios. Muchas veces estos pagos no son reales. Y ahí vamos a entrar a las operaciones simuladas. ¿Por qué? La empresa pagó un servicio de mantenimiento, pintura del local, de la bodega. Llegamos, porque esto tenemos que ver que sean operaciones reales, que sea real el gasto. Hablamos de la sustancia, de la materialidad de la operación, y resulta que la bodega está toda amarilla. La pintura se ve que ya tiene 3 años o 4 años. Y entonces, ¿qué bodega pintaste? Todo esto se daría en esta parte, servicios o mercancías no recibidas. Y eso nos va a llevar a los famosos EFOS, los famosos EFOS. Y ahorita vamos a hablar de ellos. Más o menos lo estoy llevando por esta parte, pero lo haríamos en cada una de los rubros de los estados financieros. Pero ahorita me voy a enfocar básicamente en este punto. También hemos descubierto que cuando llevamos a cabo las revisiones, hay activos que están diseñados o deben ser utilizados exclusivamente para la operación propia de la empresa. Pero hay empleados que abusan de estos activos y los utilizan para servicio propio. ¿Qué caso podría darse? Equipo de transporte. Muchas veces estos equipos, empresas que realmente son vigilantes de estos gastos, lo que buscan es establecer qué generan para tener ese control. Hay muchas formas de controlar estas rutas de estos autos. ¿Por qué? Porque normalmente el gasto de gasolina en algunas empresas se vuelve una carga significativa. Gasolina, mucho dinero cada mes. ¿Por qué se gasta tanto en gasolina? ¿Hay control? ¿Hay ruta? ¿Se sigue una ruta? ¿Hay tiempos? No, el chofer hace lo que quiere.
nadie le pide cuentas. ¿Qué es lo que hacen muchos? Llenan el tanque y afuera le sacan la gasolina. Muchos ya hasta les ponen ciertos dispositivos para que no, ellos dicen, para que no ordeñen los tanques de la empresa. Pero además hoy con las nuevas tecnologías ya tenemos los famosos GPS, y hoy la mayoría trae una por seguridad, por si se roban el carro, pero otra es también por control y supervisión. Pueden saber si su ruta era ir a Azcapotzalco, podemos ver a qué altura va y dónde va. Y muchas veces se descubre, porque a veces no se les informa a los que usan estos vehículos, sobre todo el equipo de reparto, y descubrimos que está en su casa, o está en otra colonia, o en otro lado. Son controles que hay que establecer para evitar el mal uso de los activos. ¿Pudieran hacer tareas en las máquinas de las empresas donde trabajan? Por ética, no. Pero si les dan autorización, no habría problema. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí, con autorización todo se puede. Bueno, muy bien. Pasamos entonces a ver la parte de los EFOS, hablando del fraude. Y vamos a ver que son empresas que facturan operaciones simuladas. Eso es lo que me quiere decir EFOS, son las siglas. Y bueno, entonces, ¿quién lo regula? Recordemos que ahora con las reformas fiscales del 2020 y las miscelánea que ha salido, bueno, ha hecho aclaraciones y puntuaciones y precisiones. En el artículo 69 del Código Fiscal establece quiénes son EFOS, y estos EFOS, la mayoría dicen que son operaciones simuladas siempre y cuando no tengan infraestructura para dar el servicio o realizar las ventas que facturan, que no tenga personal. Y ahí entraríamos en polémica hablando de las outsourcing o empresas de tercería. Muchas empresas grandes no tienen personal, lo tienen subcontratado a través de una empresa. Pues bueno, ¿qué pasa aquí? Y dice también que son operaciones simuladas si no tienes activos fijos. Ojo, y esto lo dice el código. Y acuérdense qué tan graves son estas operaciones. Otro punto importante, no contar o no tener contratos. Pero ojo, no de esos contratos donde dices, a ver, súbete al internet, baja un contrato y llénalo. No, eso no sirve. Nosotros tendríamos que ver la sustancia económica de ese contrato. Debe estar bien fundamentado. Ojo, hoy son elemento fundamental para desvirtuar cuando dicen que estamos haciendo operaciones simuladas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que demostrar que se recibió el servicio. Hay que demostrar que vimos los inventarios. Al grado, fíjense, al grado de que hay que sacar fotos de esos inventarios para que no haya duda, porque las multas y las sanciones son de cuidado. Al grado que pueden cancelarle los sellos digitales. ¿Qué pasa si le cancelan a la empresa los sellos digitales? No puede facturar, y si a alguien ya le tocó, si está en algún despacho le ha tocado eso, la empresa se paraliza, su operación se detiene y se meten en problemas financieros muy graves. No hay para pagar la nómina, no hay para pagar proveedores, y el proceso para aclaración es muy largo. He escuchado casos donde ya han pasado hasta 2 o 3 meses y todavía no pueden recuperar sus sellos digitales. Aunque ahorita vamos a ver rápidamente cuál es el proceso. Dice, ¿cómo podríamos nosotros evitar ver que no tengamos una operación con un EFO?
¿Ok? Primer punto, deben revisar todos los días su buzón tributario. Pero antes de eso, tienen que activar. Hay muchas empresas que no lo han activado porque dicen que si lo activan entonces les llegan todos los requerimientos. Hay multas si no lo tienen activado, jóvenes. Entonces las empresas lo tienen que tener activado. Primer punto, hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque dice la regla que primero va a ser avisado personalmente y después va a ser avisado en conjunto. ¿Pero a dónde te van a avisar? Al buzón tributario. Y si no lo tienes activado, no te vas a enterar y hay tiempos. ¿Cuántos días tenemos para desvirtuar? 15 días. Y después de ahí hay un procedimiento. Aquí copié una gráfica y quiero que la vean. Bueno, veamos entonces lo que les comentaba. Buzón fiscal activado. Decía la compañera, checar que el listado que emite la autoridad, en donde vía internet, pero ojo, también lo podemos checar en el diario oficial. Es importante, ahí también lo podemos checar, diario oficial. Recuerden, este listado se está actualizando constantemente. Podríamos decir casi semanalmente. Hay que checarlo, porque a lo mejor ustedes sin saber tuvieron una operación con un proveedor de este tipo. No es porque lo hayan querido hacer. Digan, bueno, pues voy a comprar una factura falsa. No, a veces sin saber, y aunque la operación haya sido pequeña, pueden caer en esta circunstancia. Entonces, hay que estar atento. No me voy a meter mucho en las multas y este rollo, porque ya por ahí ya les han de haber platicado de la parte fiscal, de multas, pero no, nada más lo estamos viendo, acuérdense que lo estamos viendo desde el punto de vista financiero, nada más. Debemos cuidar que nuestros estados financieros, las empresas, no tengan este tipo de operaciones. Bueno, aquí tenemos tiempos, dice que hay 15 días para desvirtuar la operación simulada. Bueno, este es el cuadro que les comentaba. Y bueno, aquí ya viene resumido todo lo que ustedes tienen que hacer. Y es un flujograma donde dice qué hay que hacer, si apareces o no apareces. Entonces, este cuadrito está muy interesante. Y bueno, ahí viene la notificación, buzón tributario, página, visualizar, plazos para desvirtuar, si no, y ya viene el sitio. Bueno, hasta aquí creo que, ¿cómo hago de tiempo? ¿Bien? ¿Como me queda todavía media hora? ¿No? Para si no darle prisa. Bueno, paso rápidamente. Pasamos entonces, decimos que las empresas tienen que verificar financieramente que todas sus operaciones estén registradas en los estados financieros. La auditoría financiera eso persigue, dar una opinión y también que verificar la estabilidad financiera de la empresa. Muchas veces usamos razones financieras conjuntamente con otro método, el que ustedes quieran. Normalmente deben ser 2 o más métodos, dependiendo cuál sea la finalidad o lo que persiga o la expertise del auditor, qué método le sea más útil. Podemos usar el método de punto de equilibrio, razones financieras, o podemos usar método DuPont, razones financieras, etc. Hay una infinidad de métodos hoy en día que todos son eficientes. Bueno, pasamos entonces a esta modificación. En el pasado, la norma internacional que teníamos, que es es una norma contable, la 17, y la norma de información financiera D5, establecían que para efecto del registro de los arrendamientos debería diferenciarse cuando es que un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. Hoy, con la modificación que tuvimos de esta norma,
nos van a remitir a la norma internacional financiera, la número 16, y lo comparamos o utilizamos conjuntamente nuestra norma de información D5. ¿Y cuál es la variación? Bueno, que hoy nuestra norma ya no hace esa diferenciación. Para ellos solamente es arrendamiento. Ya no hay arrendamiento financiero o operativo. Por otro lado, dice que la presentación que se debe hacer en el estado financiero, en el balance, para efectos del pasivo por el alquiler que se presta a corto o a largo plazo, pues debe estar en el pasivo. Ahí debe presentarse. Va a depender de la fecha de pago. Por otro lado, dice que el arrendamiento, el activo por arrendamiento se va a presentar en el estado financiero de la parte del activo no circulante. ¿Sí? Básicamente es lo más importante. Habría que meterse, escarbar un poquito si quieren visualizar más información, pero esto es lo más relevante. No entro en mucho detalle, pero esto es lo interesante. Ha sucedido que en ocasiones hemos llegado a las empresas y tienen contratos de arrendamiento que ni siquiera los tienen, ¿saben? No hay contrato y por lo tanto ni siquiera lo tienen en contabilidad. Entonces hoy es importante que todas las operaciones se reflejen en los estados financieros. Entonces tengan cuidado en esa parte. Vamos a ver, pasamos ya, dejamos esto y nos vamos ya a las criptomonedas. A nivel internacional no existe ninguna normatividad que hoy regule para la presentación de los estados financieros las criptomonedas. México siempre, en la parte normativa de información financiera, siempre ha estado a la vanguardia y hoy es el primer país que está o que cuenta con una norma para el registro en los estados financieros de las criptomonedas. C22, esa es nuestra norma. Bueno, rápidamente les comento. Creo que ya me pasé, ¿verdad? Uy, ya acabé. Vamos. Bueno. Vamos a ver entonces, rápidamente. Dice que las empresas deberán registrar en sus estados financieros las criptomonedas, los gastos de minería de criptomonedas y los criptoactivos que no son de su propiedad, pero que los mantienen bajo su custodia. Y ahorita nos vamos a ir a las famosas empresas que hoy están de moda. Y ahorita que les dé el nombre se van a acordar. Entonces, ¿qué es una criptomoneda? Bueno, una criptomoneda es un activo digital que se transfiere en forma electrónica y se utiliza como un medio de pago, intercambio o venta. Eso es una criptomoneda. Por otra parte, dice que tiene como finalidad la criptomoneda un grado de seguridad para evitar que sean corrompidas. De esta forma, se va a estructurar a base de códigos encriptados, es decir, criptográficos. Y de ahí surge el nombre. La mayoría de las empresas hoy, a lo mejor van a decir, bueno, la mayoría de las empresas, ¿cuáles? Hay muchas empresas a nivel internacional, ya algunas mexicanas, que ya hacen este tipo de operaciones. Decimos, oye, pero es que eso todavía no está autorizado. ¿Qué creen? Ya hay una ley en México que regula este tipo de empresas que van a hacer este tipo de operaciones. Y vamos a ver cuáles son. Bueno, vamos a ver que en marzo de 2018 fue emitida una ley para regular que las instituciones tecnológicas financieras, mejor conocidas como empresas, ¿qué? Pixel. Ahí en inglés ahí
disculpa, pero estas empresas ya están reguladas con esta ley, ¿sí? Son las empresas o instituciones de tecnología financiera. Ellas son las que van a controlar todas las operaciones de las criptomonedas. Por ahí hay algunos que van a hacer tesis sobre esto, sobre este tipo de empresas. Es la tendencia. Vamos a ver entonces esta ley. ¿Qué hace? Esta ley lo que está haciendo en México es reconocer la existencia de las criptomonedas y la denominación de activos virtuales. Es lo que dice esta ley, ya lo reconoce. Por lo tanto, ¿a quién le está dando facultades? Le está dando facultades al Banco de México. ¿Para qué? Para que determine a través de disposiciones generales estos activos virtuales, cuáles van a ser estos activos virtuales y quién va a poder realizar este tipo de operaciones. Le toca a Banxico, Banco de México. Además dice, también va a establecer cuáles van a ser las instituciones de crédito que van a poder llevar a cabo este tipo de operaciones. Debe haber una regulación. Bueno, aquí está lo que les comentaba. No hay normatividad a nivel internacional. En este caso le tocaría a la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, el famoso IASB, emitir esta normatividad. Hoy no lo hace. Lo único que hizo, dio la siguiente recomendación: a ver, si quieren revisar este tipo de operaciones, váyanse a la norma internacional de contabilidad 2, que habla de inventarios, y váyanse a la norma internacional de contabilidad 38, que son ¿qué? Activos intangibles. Esa es la única norma internacional que pudiera acercarse a nuestra norma C22, criptomonedas. ¿Cuándo entra en vigencia? Fíjense, a partir del 1 de enero del 2000, ¿qué? Pero ¿qué pasa en México? Como siempre vamos adelantados, podemos optar por la utilización anticipadamente. Excelente, ¿sí? Entonces, tomen nota, hay que revisar este boletín, ¿sí? Más si van a trabajar en empresas o instituciones de tecnología financiera. Se tiene que aprender estas leyes y este boletín. Bueno, pues ya casi acabamos, creo que vamos en tiempo, pues ya acabamos. Bueno. Quiero agradecer la invitación a mis compañeros ponentes, al coordinador del evento, y la realidad es que necesitaríamos más tiempo para hablar de normatividad, normas de información financiera, un tema que constantemente a nuestros alumnos de los primeros semestres estamos constantemente haciendo que hagan tareas sobre el tema, porque día a día y todos los días en el área contable financiera su utilidad es diaria, no es un tema. Aunque a veces pensemos que contabilidad nada más es un cargo y un abono, eso no es contabilidad. Tenemos que irnos a la normatividad, es fundamental. Bueno, y solamente cierro con este pensamiento. Ya que está de moda el fútbol americano y que pronto va a haber un partido, pues cierro con esta idea. Dice, la diferencia entre una persona exitosa y otros no es la falta de esfuerzo o la falta de conocimiento, sino la falta de voluntad. ¿Y esto quién lo dice? Vincent Lombardi. Les agradezco su atención. Gracias, maestro. Vamos a ceder la palabra al maestro José Santiago para que nos hable sobre el aspecto del tercer colaborador fiscal. Demos un fuerte aplauso, por favor.
Disculpen, bueno, mi presentación se puede poner, está basada en varios puntos que ya tocó el maestro, sobre todo la materialidad y el fraude. ¿Y por qué la necesidad del tercer colaborador fiscal? Y bueno, que conozcan un poco la perspectiva desde el SAT, desde el Servicio de Administración Tributaria, en el cual yo laboro, de cómo o por qué se instrumenta esta medida. Bueno, espero que sea de su agrado. Agradezco la invitación al doctor y a la doctora Astorga. Y bueno, disculpen, tengo mucho tiempo que no hago este tipo de ejercicios. Así que, bueno, también soy administrador, no tengo el placer de ser contador como ustedes, pero haré el esfuerzo de que sea entendido. Bueno, para empezar, el SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, que es, como nos comentaba el maestro, quien se encarga de ver la cuestión fiscal en el país. En este caso, siguiendo el ritmo de la OECD, se decidió que la parte de la recaudación recayera en un órgano autónomo, que en este caso se crea el SAT, que se encarga de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan las disposiciones tributarias y aduaneras. Nos toca, en este caso, el ingrato encargo de ser quien recaude los impuestos que a todos como ciudadanos nos toca contribuir para el desempeño de las actividades del gobierno. Bueno, esta actividad, que es un poco ingrata, a nadie le gusta ser molestado. Creo que recibir un requerimiento, un aviso, una visita del SAT es algo que a nadie le agrada. Pero, bueno, aún así, dentro de las mediciones de percepción de los distintos órganos de gobierno, somos de los mejor evaluados. Parte de ello es por, el área en la que me encuentro desarrollado, que es la General de Evaluación. Nos encargamos de fiscalizar lo que realizan el resto de las áreas que tienen contacto con contribuyentes, de hacer auditorías, procesos de mejoras, para que esta percepción sea como la que tenemos ahora. O sea, uno, a pesar de que es casi, es una sensación de miedo, ¿por qué me está revisando el SAT? Aún así, o de por qué tengo que pagar impuestos, creo que hemos llevado al organismo a un nivel de eficiencia que realmente la percepción de la ciudadanía en general es de que hacemos un buen trabajo. Y bueno, cuando reciban una visita, un requerimiento del personal del SAT, recuerden que detrás de ellos, dentro del propio SAT, hay gente que los estamos fiscalizando a nuestros propios compañeros para que desarrollen su función de forma correcta o como es debida. Así que nosotros fiscalizamos a los que los fiscalizan a ustedes. Bueno, regresando un poco al tema, que es en este caso las modificaciones para la fiscalización, y para dar un poco de contexto, bueno, los tipos de facultades de comprobación que tiene el SAT virtualmente se fundamentan en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, y podemos decir que son tres: requerimientos de contabilidad, revisiones de gabinete. El SAT le pide al contribuyente: dame tu contabilidad para que la revise, y se tiene la obligación del contribuyente de entregar su contabilidad, y la revisión se realiza en las propias oficinas del SAT, o bien se puede hacer una visita domiciliaria. Ahí el SAT es el que va a visitar al contribuyente y en las instalaciones del contribuyente realizaría la revisión. O en este caso se pueden revisar los dictámenes de estados financieros que contadores públicos como son ustedes o como van a ser ustedes van a llevar a cabo. Y en este sentido, las revisiones del SAT se apoyan en el trabajo que estén realizando como profesionales. Bien, entonces, bueno, para cada una de estos tipos de revisiones, el propio Código Fiscal establece formabilidades
que tenemos que seguir al pie de la letra. Hay una máxima de derecho que dice que para los ciudadanos lo que no está prohibido está permitido, y funciona exactamente al revés para la autoridad. La autoridad solamente puede realizar lo que está estrictamente señalado por la ley, y por eso únicamente podemos ejecutar las cosas tal cual nos establecen los lineamientos o los preceptos legales. Bueno, ahora la parte que va a tocar la exposición que nos dio el maestro Alejandro, bueno, la simulación de operaciones. Ya nos comentaba la parte del fraude y de la materialidad. ¿Qué es un EPO o qué es un EDO? Un EPO son personas que lucran, personas físicas o morales, que lucran emitiendo comprobantes fiscales digitales de operaciones o servicios que no existieron. ¿Sí? Son empresas que no existen, son empresas que cuando el SAT va a hacer una verificación de domicilio, la empresa no está ahí, o bueno, no tienen activos. Bueno, ya nos comentó el nuestro que las figuras que establece el Código Fiscal para que se dé un EFO. ¿Y qué es un EDO? Un EDO es las personas físicas o morales que utilizan esos comprobantes fiscales que emitieron los EDOs para reducir su carga fiscal. ¿Bien? Bueno, ahora cuando la autoridad, cuando el SAT detecta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes y que no tiene activos, no tiene personal, no tiene infraestructura o capacidad material para prestar esos bienes o servicios, pues bueno, se presume la inexistencia de las operaciones que amparan esos comprobantes. Y bueno, entonces el propio artículo 69 del Código Fiscal, a partir del 2014 que se empezaron a emitir los comprobantes fiscales, establece lo que se va a realizar con estos contribuyentes. Bueno, ya nos había comentado el maestro cómo hacemos para enterarnos de que una empresa está cayendo en un esquema de simulación de operaciones. Así que la recomendación es el SAT en su página electrónica, en el menú de otros trámites y servicios, está publicada los listados de las empresas que el propio SAT ya determinó que es un EFO. Así que ahí se puede consultar este listado. Son básicamente 4 apartados los que hay. Son definitivos, desvirtuados, presuntos o con sentencia favorable. Por el propio proceso que establece el Código Fiscal de cómo se tiene que realizar la publicación de estos tipos de personas. Ahora, ¿qué se tiene que realizar? Si un contribuyente detecta que una de las facturas que usó para deducir fue emitida por un EFO. Bueno, primero tienen que acreditar que realmente se adquirieron los bienes o servicios, es decir, contar con un respaldo documental de que finalmente ese bien sí lo adquirí o ese servicio sí me lo dieron. Y obviamente, como comentaba el maestro, se deben tener fotografías, no sé, hay cursos, tener el tipo de cursos, quién los tomó, quién los dio, es información que va a solicitar la propia autoridad para desvirtuar esta situación. Si no se cuenta o si no se acredita que realmente se adquirió el bien o el servicio, entonces se va a tomar como que la operación jamás existió. Y si llegamos a ese punto, el SAT va a fijar un crédito fiscal para el contribuyente, porque para el SAT ese acreditamiento fue incorrecto y entonces la base gravable que utilizó el contribuyente para calcular esos impuestos fue errónea, así que el contribuyente le debe al SAT. Bueno, ahora, esto fue previo al 2020. Estas cifras
el SAT realiza o solicita que se realicen anualmente estudios sobre la defraudación fiscal en el país. Estas cifras son del año pasado, y el año pasado se había detectado del funcionamiento de 8.204 empresas que estaban facturando operaciones falsas por un importe de 1.6 billones de pesos para una evasión fiscal de 354.000 millones de pesos, lo que equivale al 1.4% del PIB. O sea, la cantidad de dinero que está dejando de percibir el Estado por este tipo de operaciones es de esa cantidad. Con esa cantidad se podrán construir hospitales, escuelas, autopistas. Finalmente, todo este importe que no está ingresando a las arcas es en detrimento de todos. Bueno, ¿por qué? Porque no se cuentan con recursos para realizar la infraestructura o los programas sociales a los que todos deberíamos de tener derecho. Así que combatir la evasión fiscal y la defraudación fiscal pues es tarea de todos. Ahora bien, en ese sentido viene la modificación al artículo 69, que es el tercer colaborador fiscal. Es una figura que va a ser un poco, bueno, que está siendo un poco polémica por el cómo es, pero lo que básicamente dice la reforma es que las autoridades fiscales, el SAT entre ellas, va a poder recibir información y documentación de terceros para sustanciar el procedimiento que prevé el artículo 69b, que es el de la publicación de los contribuyentes en los listados de los CEFOS, que es el que vimos anteriormente. Para ser tercer colaborador fiscal se tiene que cumplir con esto que está expresamente en la modificación. Es la persona va a tener que tener conocimiento que se adquirieron o se catalogaron comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes y que cuenten adicionalmente con información que no tenga la autoridad, porque si nos comparten información que ya tenemos, pues realmente no es así, finalmente ya lo sabíamos. Y tiene que ser información que se proporcione en forma voluntaria. La identidad de este tercer colaborador tiene carácter de confidencial. De hecho, todas las denuncias que se realizan a través del portal del SAT tienen ese carácter. Ahora bien, el tercer colaborador fiscal no puede ser ni el EFO ni el EDO, es decir, las personas que están participando en los esquemas de elusión fiscal no pueden ser el tercer colaborador fiscal. Y se valida la información, es decir, tiene que ser un contribuyente que exista. Es decir, si presumen que alguna persona está haciendo alguna actividad de este tipo, pero solamente tienen su nombre comercial, es información que al SAT no le va a servir. Necesitamos nombre, razón social y su RFC. Entonces, esta información se va a verificar. Y bueno, tampoco pueden ser parte del listado que ya ha sido publicado por SAT, porque esos ya son conocidos. Y bueno, se debe señalar nombre, teléfono de contacto, correo y una razón social o clave del RFC. Esto es lo que dice como tal el artículo. Ahora bien, la regla que se emitió respecto a este propio artículo nos menciona que la información que debe de proporcionar el tercer colaborador fiscal debe de poder acreditar directa o indirectamente
la ausencia de activos, personal o infraestructura o la capacidad material del contribuyente de poder brindar los bienes o servicios de los comprobantes fiscales que ha estado emitiendo. Y debe proporcionar una narración de hechos donde explica el esquema que está implementando el propio contribuyente. Si es un esquema en el que participan varias empresas, pues la posición que ocupa en relación con cada uno de ellos. Ahora bien, bueno, toda esta información se da de alta en la página de internet del SAT y es deber de quien está denunciando remitir a través del correo electrónico denuncias@sat en un plazo de 5 días hábiles la información que contenga la documentación de lo que les acabo de mencionar. Si por algún motivo no se recibe esta información, ese folio de esa denuncia se desecha. Pero se tiene la opción de que cuando se tenga esa información, si se recibe, se vuelve a dar de alta para darle el curso correspondiente. En este caso, que es lo que nos comenta la siguiente parte. Ahora, si esta información que proporcionó el tercer colaborador fiscal no es clara o la propia autoridad revisora considera que se requiere mayor información o se le puede requerir, siempre va a ser a través del correo institucional de denuncias para que en un plazo de 10 días proporcione esta información. El beneficio que tiene el tercer colaborador por dar esta información es que va a participar en loterías fiscales, que es, una lotería fiscal es más o menos parecida a lo que sucede en el Buen Fin. Compramos con nuestra tarjeta de crédito, se hace un sorteo y a los que se elige obtienen un premio. Es decir, no todos los terceros colaboradores fiscales van a recibir este beneficio, solamente algunos. Y aún así puede ser que las personas que estén mandando información de este tipo de sistemas, igual que estén enviando información que ya es de conocimiento del SAT, así que también estos a lo mejor se van a excluir. Pero por eso es importante tener la información de contacto para que se pueda hacer solicitudes de información adicional o para poder tener, en este caso, informado a la persona que está dando esta información. Algo importante es que a pesar de que el colaborador fiscal puede estar dando información o documentación que sea de utilidad de la autoridad, el SAT, por las propias disposiciones del artículo 69 del Código Fiscal de la Información, no está en facultad, o más bien no puede proporcionarle la información de cómo está el proceso de fiscalización del EFO o de los EDOS. Esa información es reservada y jamás por ningún motivo se le va a proporcionar al que esté denunciando. Y esto aplica también para el resto de las denuncias que tramita el SAT. Usted nos puede denunciar que, no sé, a lo mejor su vecino no está pagando sus impuestos. El SAT lo puede revisar, puede llegar a la conclusión de que es así, le puede fincar un crédito fiscal o le puede invitar a que se actualice. Pero esas acciones que realiza el SAT con esa información no es información que se pueda compartir con la persona que está denunciando, porque eso es entre el contribuyente y el SAT. Porque también hay casos en los que presuponemos que la otra persona no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, se realizan las revisiones correspondientes y sí está al corriente. Así que tampoco es algo que le podamos compartir. ¿Sabes qué? Ya revisé a las personas que me dijiste y sí están al corriente en su situación fiscal, porque esa información, la de todos, está protegida por el artículo 69.
solamente por mandamiento judicial se pudiera brindar esa información, y es únicamente a los jueces a los que el SAT les puede brindar dichos datos. Así que bueno, para registrar un folio de tercer colaborador fiscal hay que ingresar a la página del SAT, otros trámites y servicios, quejas y denuncias, tercer colaborador fiscal, y va a aparecer este formulario, que bueno, es más o menos lo que les acabo de comentar. Se les informa que el RFC y las razones sociales de los contribuyentes que van a ser reportados se van a verificar en ese momento. Si no coinciden los datos, el proceso de la creación del folio no va a seguir. Esto para protección del propio sistema, de no generar folios de personas que realmente no cuentan con información que pudiera ser de ayuda para poder combatir este tipo de contribuyentes. Así que, bueno, básicamente lo que tenemos en cuanto al tercer colaborador fiscal. Así que, bueno, cualquier duda. Sin duda, el conocimiento que transmiten complementa el adquirido en las aulas y fortalece el ejercicio de nuestra profesión. Vamos a dar un espacio de preguntas para aquellas personas que tengan algún cuestionamiento. Por favor, levanten la mano. Bueno. Sí, buenas tardes. Tengo una duda en cuanto a las criptomonedas. Si la NIF que se va a encargar de regular las criptomonedas entra en vigor hasta el 1 de enero del 21, mientras se pueden tratar como activos intangibles, como lo dice la norma internacional. Entonces, una empresa podría comprar criptomonedas, tratarlas como activo intangible y después hacer una amortización para la reducción de ISR. Ahí lo que tendría que hacer es manejarlo como un diferido. Va a depender cómo lo quiere manejar, pero en ese caso no tendría que hacer una revaluación, porque ¿qué porcentaje te quiere aplicar? Bueno, no he visto la norma, perdón, la ley actual. Ajá. Pero en cuanto a activos intangibles es por la duración, ¿no? Ajá. Es dependiendo de la duración. Entonces podríamos dejar una cantidad de dinero en criptomonedas, no sé, a lo mejor por 3 años y sacar un porcentaje de eso. Bueno, lo que puede hacer ahí nada más es hacer la salida. Me imagino que va a adquirir un bien o qué es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a suceder? Imaginemos que usted compra 2 Bitcoin y que a lo mejor le costaron $20,000. Cuando usted lo venda, el valor de esos Bitcoin a lo mejor ya valen $25 o 25,000. Entonces usted ya está haciendo, cada que va teniendo un valor diferente su criptomoneda, pues tiene que ser la aplicación. Y ahí entonces va a incrementar el valor de ese activo. Y cuando lo venda, entonces va a tener que... una ganancia. Entonces ahí es cuando hace la afectación al resultado, en ese caso. Y bueno, desconozco el proceso de venta de una criptomoneda, pero en el caso de que se venda al mismo precio en el que se adquirió. Es difícil, nunca la va a vender al mismo precio. Siempre es como el dólar, arriba y abajo. El año antepasado tuvieron su punto máximo, el precio más caro. Todas las burbujas financieras tienden a caer. Hoy la tendencia es hacia abajo, ha bajado. Es lo que les comento. Un Bitcoin cuando salió al mercado valía $1. Hoy el Bitcoin está entre 172,700 pesos. En pesos mexicanos. ¿Sí? Entonces vean nada más qué valor ha tenido esta moneda, cómo ha ido creciendo. Pero hoy, si ustedes me dicen, nos recomienda que compremos criptomonedas, yo les diría no.
¿Por qué? Porque ya llegamos a la cúspide máxima, a la burbuja máxima. Hoy la tendencia es que van a bajar, van a ir a la baja. ¿Qué tendrían que comprar? Compren oro. Hoy, a nivel internacional, la tendencia es, no vamos a regresar al patrón oro, como se manejaba en el pasado, pero sí todos los países están guardando reservas en oro, porque se presume una recesión a nivel mundial originada por el dólar. Sí, muchas gracias. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es igual para Bitcoin, porque ya la resolví un poquito con lo que estuvo comentando. Pues, o sea, ya existe como bastante normatividad, ¿no? Ya tenemos una NIF enfocada a criptomonedas, pero justamente no son parte del sistema financiero. Entonces, en su opinión, nos entiende que no ve futuro tal vez a las criptomonedas. Vemos que ya hay como cientos, ¿no? Y que cada día salen más criptomonedas, pero en su opinión, ¿qué tanto cree que tengan estabilidad o crecimiento hacia los años que vienen? Bueno, estabilidad van a tener. La tendencia es que el sistema financiero va a tener una caída a nivel internacional. ¿Por qué? Porque a nivel internacional una moneda que se ha usado para el intercambio comercial, ya sea principalmente para compra o venta de petróleo o gas, ha sido el dólar. Hoy la tendencia es que el dólar no tiene ningún soporte financiero. Entonces la tendencia es que como son monedas encriptadas y que no puedes falsear el valor de la misma, entonces la tendencia es que cada vez se van a seguir utilizando las criptomonedas, que a lo mejor para tener ganancia en este tipo de operaciones es como todo, debiste haber sido el primero en cortar la rebanada, ¿sí? Hoy pues ya muchos han cortado rebanada y pues ya no vas a tener tanta ganancia, pero la tendencia es que todos vamos hacia las criptomonedas. Ejemplo, un país de América Latina que ya lanzó su criptomoneda, Venezuela. Venezuela tiene el petro. Después de eso, bueno, vino todo este relajo de su invasión y todo lo que ya hemos visto. Pero no solamente, también China, también Rusia, entonces la tendencia es hacia allá. En cuanto a si va a tener más ganancias si hace inversiones en las criptomonedas, pues sería con reserva. Pero hacia allá vamos, la tendencia es hacia allá. Gracias, maestro. Buenas tardes, muchas felicidades a los ponentes, al maestro Alejandro, al maestro Rodrigo, no, Santiago. Yo creo que el negocio de las criptomonedas no está en la compra-venta. Definitivamente está en la minería, ¿no? O sea, que es la minería es generar esos códigos, esos algoritmos que son irrepetibles en el mundo, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, ¿cuándo inició el Bitcoin? Si no mal recuerdo, inició en 2007, por ahí. Sí, 2009, más o menos. Y de ahí pues había muchas posibilidades, ¿no? De generar esos códigos. Con el paso de los años ha ido disminuyendo esa generación de datos y va disminuyendo las posibilidades de encontrar esos algoritmos. Asimismo, va disminuyendo también con el paso de los años el pago por encontrar esos logaritmos, ¿sí? Efectivamente, el día de hoy el Bitcoin está en 172,700 pesos, si no mal recuerdo, pero yo creo que si ponemos parte de nuestra inversión en criptomonedas, pues a lo mejor es parte de diversificar la inversión, ¿no? O sea, recordemos que una inversión es buena siempre y cuando pongamos los huevos en diferentes canastas y de ahí analicemos el comportamiento. Nosotros no podemos decir, ok, va a ser bueno, va a ser malo las criptomonedas, porque tendremos que hacer un análisis bursátil financiero para efectivamente dar un diagnóstico, ¿no? Con respecto al colaborador fiscal, me quedo volvemos a los tiempos de la colonia, en donde iban los, ¿cómo se llaman los auditores, los oyentes por ahí por las calles y sometían al pueblo al Tribunal del Santo Oficio? No, bueno,
Creo que no es tanto así. Finalmente, las personas que van a estar en posibilidad de ser tercer colaborador fiscal, si lo vemos fríamente, van a ser muy pocas. O sea, van a ser o personal operativo o personal que está dentro de los mismos CEFOS o EGOS, clientes o proveedores que indirectamente tienen conocimiento de estas operaciones, y lo que se busca es el aumentar, o más bien disminuir el tiempo en el cual el SAT va a poder tener la certeza de que un EPO o un EDO existe. Mucha de la información que proporcionen los terceros colaboradores fiscales incluso ya está siendo trabajada por las propias administraciones de auditoría fiscal, de auditoría de comercio exterior, grandes contribuyentes, pero de lo que se trata es de que los contribuyentes de los que todavía no tenemos conocimientos lo tengamos antes y poder publicarlos en forma más rápida que de otra forma no hubiera sido. Es decir, acortar los tiempos en los cuales podemos tener esa información. Ahí luego le paso los nombres para que no entren en el esquema, ¿no? Bueno. Buenas tardes. Yo tengo una duda en cuanto a la nueva norma de la retención del 6% hacia los servicios. Bueno, esa es mi duda. ¿Va a ser esa retención sobre el IVA a todos los servicios o va a ser solamente a... Bueno, yo por lo que leí entendí que solamente es como a las outsourcing, pero no me quedó muy claro. Esa es una y otra, el por qué lo hicieron. Una de las causas por lo que se hace es precisamente para evitar esta simulación de operaciones. Ahora, yo creo que hubo una confusión. Ya el 9 de enero del 2020 salió una regla miscelánea donde hace ciertas precisiones, pero realmente no deben confundirse, es muy claro. Dice que solamente aquellas empresas que hagan trabajos de tercería o prestación de servicios. Pero ¿qué debemos entender por prestación de servicios? Cuando exista subordinación, es decir, si a mí me contratan para dar mantenimiento, supongamos, al equipo de la empresa, a los sistemas, a los ordenadores o computadoras, ¿qué es lo que voy a hacer? A lo mejor no voy a ir yo, pero voy a mandar a uno de mi personal para que haga el servicio. Y va a llegar y va a hacer el servicio de actualizar, limpiar, lo que sea. La persona que va a hacer el servicio, no, ¿de quién es empleado? Mío, no de la empresa a la que estoy dando el servicio. El empleado, o en este caso la persona que va, no tiene hora de entrada, no tiene hora de salida. No va a recibir órdenes para que haga su trabajo. Ahí nada más les van a decir, límpiame estas computadoras, arréglalas, y él las va a arreglar. Ahí no hay subordinación. Esa es la clave para saber si es una outsourcing o una empresa de tercería. Y entonces ahí se aplica el 6% de retención. ¿Cuál es el propósito de la autoridad? Precisamente desmotivar la simulación de operaciones. Y aunado también que pretende que la mayoría de las empresas vuelvan a migrar sus nóminas a las empresas, porque al final el que ha salido perjudicado ha sido el empleado. Porque ¿qué es lo que hacen las empresas? Crean la matriz y crean las empresas piloto para estos tipos de trabajo que le llaman outsourcing. La empresa matriz es la que genera las utilidades, la outsourcing no genera nada, y para efectos de reparto de utilidades tendrían una desventaja. Es cierto que ya hay jurisprudencia donde han demandado y han pedido PTU y les han pagado tanto la outsourcing como la empresa, pero al final la desventaja la ha tenido el trabajador en muchos aspectos, porque resulta que muchos a veces les ha tocado trabajar en una empresa pero no son empleados de esa empresa, les paga la outsourcing, y ya saben que muchas de esas empresas pues no dan las mismas prestaciones que deberían de dar las empresas matrices o las grandes empresas.
Más o menos esa es la finalidad. ¿Sí? No sé si aquí alguien quiera hacer alguna ampliación, profesor Astorga. Entonces, eso, así es como usted puede diferenciar las outsourcing. ¿Preguntas? ¿Alguien más? Bueno, aquí ya nada más que quisiera hacer remontando lo que era la auditoría financiera. Yo comenté al principio que todas las operaciones dentro de la empresa tienen que quedar registradas. Hoy, dado el objetivo de la autoridad, es hacer mayor fiscalización a través de las cuentas y tarjetas bancarias. ¿Cuál es el objetivo? Que aquellos que reciban muchos depósitos y que no estén justificados van a tener problemas, porque entonces nos estamos yendo a la ley de prevención del lavado de dinero y entonces va a decir que es lavado de dinero. Por eso es importante que todas las operaciones que tengan sus contribuyentes o sus clientes las registren. Pongo un ejemplo claro. Imaginemos que a ustedes les toca llevar a cabo una contabilidad de una empresa del sector primario, una empresa de agricultura. A lo mejor alguien tiene un rancho, tiene vaquitas o tiene puercos, pero resulta que recibe depósitos por la venta de esos puerquitos y esas vacas, pero no lleva una contabilidad. ¿Qué tendría que hacer esta persona? Bueno, deberían recomendarle que se dé de alta, si es persona física o es empresa, se tendría que dar de alta como productora y tendría que registrar esos puerquitos y esas vacas en sus estados financieros. ¿Cómo lo establece? Acuérdense que lo establece la norma de información financiera E1 y dice que deben ser activos biológicos. Ojo, y hacemos el movimiento, a lo mejor el cerdo, la vaquita vale 10, 15 mil pesos, hacemos el movimiento al activo y abonamos a patrimonio si es persona física. Y ya cuando se vende, entonces ahora sí hago el movimiento de venta, pero entonces ya estoy dejando registro contable para justificar los depósitos que están llegando en la cuenta de esa persona física. Pero si no se hace así, van a tener muchos problemas de prevención del lavado de dinero. Hoy, la unidad de inteligencia financiera, eso es lo que está haciendo. Está congelando cuentas de aquellos movimientos raros que se están presentando. Entonces, ¿pueden tener depósitos? Sí, pero hay que justificar. A eso me refiero cuando la auditoría financiera se tiene que registrar toda la operación. Si lo hacen bien, no deben tener problemas. Bueno, perdón, ahora sí, ya no pongo más tiempo. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta respecto al tercer colaborador. Me sumo al comentario del maestro Argenis. Mi comentario y pregunta va en este sentido. Si bien el sistema de administración tributaria ha apretado los mecanismos de control, recordamos que los contadores recibimos mediante buzón tributario un aviso en donde realizábamos actividades vulnerables por el solo hecho de prestar servicios de contabilidad y de auditoría, y todos los contribuyentes han recibido invitaciones para que se pongan al corriente o para que se den de alta a través de alguna actividad. ¿Por qué ahora recurrir a, si bien me queda claro que lleva un procedimiento, por qué el SAT, la institución, pareciera que estuviera rebasada en su funcionamiento y que tiene que recurrir a que alguien más le proporcione información para que comience una indagatoria? Ese es mi cuestionamiento y no sé si han medido lo que pudiera provocar en la sociedad, tal vez como una división, no lo sé, pero me pareciera que con esto el SAT pues necesita ayuda cuando se ha fortalecido y a los contribuyentes nos tiene con los nervios de punta porque pasa el día 17 y ya tenemos, por supuesto, un aviso de que no hemos cumplido. Bueno, la propuesta del tercer colaborador fiscal sale del legislativo. Y volvemos a la parte de que, bueno, como institución únicamente podemos realizar lo que está manifestado así en las leyes. Y de ahí previene. Si no existe la ley, nosotros no lo podemos realizar. Y como comentaba, mucha de la información
respecto a EFOS y EDOS ya está siendo investigada por el propio Estado, así que si alguien, por ejemplo, quisiera reportar a un EFO o un EDO que ya está en las listas, pues realmente no es información de utilidad. Habría que esperar un poco para ver cuál va a ser el alcance real en actos de fiscalización que esta medida va a tener, pero lo que, a opinión personal, creo es que va a ser poco el impacto que va a tener, pero sí abre la ventana a la perspectiva de riesgo, es decir, se crea la sensación de que, bueno, y es también parte de lo que busca el SAT. O sea, no realices cuestiones fuera de lo que marca la ley, porque yo estoy vigilando y realmente sí estamos al pendiente. Tanto lo que comenta el maestro, o sea, finalmente el SAT sí cuenta con información para poder ver si hay incongruencia fiscal, si no hay materialidad en los actos que se están efectuando, si las nóminas que tienen estas empresas realmente existen o también están afectando a otros contribuyentes, emitiéndoles comprobantes por ingresos que no están recibiendo. O sea, es información que ya tiene seguimiento. Me parece que lo que quiso el legislador al hacer esta norma es meter más presión a este tipo de sector para inhibir que se realice esta actividad. Pero, a mi punto de vista, el impacto en cuanto a actos de fiscalización que va a tener va a ser poco. Muchas gracias a los ponentes. Vamos a pedirle al licenciado Rafael Alberto Flores que sea tan gentil de entregar los reconocimientos, ¿sí?, para los ponentes, si es tan amable. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Secretaría de Evaluación y Desarrollo de Estudios Profesionales, Coordinación de la Licenciatura en Contaduría. Otorga la presente constancia al maestro en auditoría Santiago Pérez Morales por su destacada participación como ponente en la conferencia El Tercer Colaborador Fiscal, la cual tuvo durante el semestre 2022. Por mi raza hablará el espíritu. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Secretaría de Evaluación y Desarrollo de Estudios Profesionales, Coordinación de la Licenciatura en Contaduría. Otorga la presente constancia al Contador Público Certificado Alejandro Rodrigo Bautista Cruz por su destacada participación como ponente en la conferencia Auditoría Financiera y Fiscal, la cual tuvo durante el semestre 2022. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas felicidades. A mí me corresponde hacerle entrega de esta constancia, ¿sí?, que dice Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Secretaría de Evaluación y Desarrollo de Estudios Profesionales y la Coordinación de la Licenciatura en Contaduría. Le otorgan la presente constancia al licenciado en Contaduría Rafael Galván Flores por su destacada participación como moderador en la conferencia Auditoría Financiera y Fiscal, la cual tuvo lugar durante el semestre 2020-2022, y por mi raza hablará el espíritu. Todo acto que realiza nuestra querida alma mater tiene un final, pero un final feliz. En este recinto universitario les vamos a pedir que se pongan de pie para despedirnos, ¿sí?, con nuestro lema, ¿sí?, y a la cuenta de 3, todos con el puño en alto. 1, 2, 3. México, Pumas, Universidad. ¡Goya! ¡Goya!
chuta chun ra, raca chuta chun ra.